1987. Doctor Who se encontraba al borde de una cancelación definitiva. Para continuar el show se necesitaba tomar medidas drásticas, con la más drástica de estas siendo la salida de Colin Baker, el sexto Doctor. Salida que únicamente añadiría a la pila de controversias que el show ahora enfrentaba, volviendo a muchos inseguros sobre cuál sería el futuro del programa. John Nathan Turner, prácticamente forzado a continuar con el show, decidiría que necesitaba un cambio de dirección drástico para lograr sobrevivir hasta el final. Pero por supuesto que la pregunta que muchos hacían era la más evidente: ¿quién sería el siguiente Doctor? Nombres cayeron a la puerta de la BBC, quienes en esta ocasión no dejaban a Turner tanto control sobre el casting como en anteriores Doctores. Pero sería una gran sorpresa para todos cuando se reveló al público y la prensa general que una cara prácticamente desconocida dentro de la televisión ocuparía el manto del séptimo Doctor. Traer una nueva era para Doctor Who no era en lo más mínimo una tarea fácil. El show, rápidamente aproximándose a su 25 aniversario, buscaría un lavado de cara tras tanta controversia en la que el show se había metido, no solo teniendo que lidiar con múltiples grupos conservadores criticando varios aspectos del show, sino que además los bajones de audiencia eran bastante notables. Trial of a Time Lord, la última historia del sexto Doctor, siendo vista como un completo fracaso comparándola a lo que el show había logrado en previas temporadas, perdiendo parte del público general y quedándose únicamente los fans más arraigados al show. Esto último, sin embargo, es un tipo de arma de doble filo, con fans utilizando múltiples medios para criticar la dirección en la que el show había sido encaminado, haciendo muy notorio su disgusto por la era de Baker, tal vez siendo esto lo que llevó a Michael Grade a forzar el despido de Baker, aunque existen múltiples rumores de que lo hiciese porque tenía algo en contra del actor. Con todo esto, para comenzar la nueva era, se empezó la búsqueda del nuevo Doctor, eventualmente encontrando un nombre inesperado que captivaría a todos con su audición. Sylvester McCoy no se trataba de un actor reconocible para prácticamente nadie en la televisión, siendo que él había nacido con talentos para el teatro, donde ganó cierto renombre como un comediante. McCoy era un pequeño hombre chistoso que al verlo uno no pensaría realmente en el Doctor. Sin embargo, una vez lo vemos en el rol, es bastante fácil ver cómo convenció a todos, con un carisma único y una energía que hacía ver que en el interior llevaba el espíritu para ser un Doctor. La idea con McCoy era alejarse tanto como fuese posible de lo que intentó hacer Colin Baker, siendo el séptimo Doctor uno que sería más chistoso, con una vestimenta incluso siendo una que recuerda a la de un comediante. El sombrero de esta encarnación siendo de hecho una pertenencia personal de McCoy, pieza con la que la vestimenta de este Doctor se sintió realmente completa. Aunque, claro, había todavía el cabo suelto de cómo pasaríamos del sexto Doctor al séptimo una vez el show regresase al aire. Y ciertamente la transición se llevó a cabo, no importando los métodos cuestionables que fueron usados. La TARDIS se encontraba volando mientras era perseguida, claramente viniendo de una aventura que no habíamos visto. Veríamos al sexto Doctor y a Mel en el suelo, habiendo perdido la conciencia en la persecución. Cuando las puertas de la TARDIS se abren, veríamos entrar a una enemiga introducida en la era del sexto Doctor, la Rani, otra Time Lord rebelde, quien encontraría al Doctor y mandaría a sus lacayos a recogerlo, dándole la vuelta para ver cómo nuevamente su rostro estaba cambiando. Sí, seguramente no te haya costado notar algo raro en esta escena. Cuando Colin Baker recibió la llamada donde este sería despedido, se le pediría asistir únicamente para grabar la escena de su regeneración. Siendo que ya no estaba bajo contrato que lo obligase, Baker decidió directamente mandar a la BBC al demonio. De esta manera, forzando que el único modo de lograr una regeneración sea colocar a Sylvester McCoy con el traje de Colin Baker con una peluca. Ciertamente esta no sería una entrada muy digna para este Doctor, pero a defensa de la escena, puedo decir que en televisión de la época quizá la escena se habría visto mejor, con los efectos sobre la cara de McCoy quizá disfrazando mejor el momento.
La historia continuaría con el Doctor despertando en la guarida de la Rani, donde le engañaría fingiendo ser su compañera, aprovechando que tras su regeneración, el Doctor era más sugestionable, aunque claramente la Rani tendría poca paciencia para lidiar con la nueva actitud del Doctor, quien parecía más amigable y juguetón que en anteriores encarnaciones. Eventualmente, la verdadera Mel es capaz de volver con el Doctor, frustrando los planes de la Rani una vez más, mientras salvan a la especie del planeta a la que ella había conquistado. De esta manera, el nuevo Doctor se embarcaría hacia nuevas aventuras a lo largo del cosmos, aventuras que debo decir que no son especialmente de mi agrado. La primera temporada del séptimo Doctor es conocida entre los fans por ser una temporada divisiva, por decirlo de menos, con aventuras quizá demasiado bizarras para su propio bien, como un ejemplo siendo su segunda aventura, Paradise Towers, donde el Doctor llevaría a Mel hacia un muy conocido hotel vacacional, únicamente para descubrir que este había desarrollado una sociedad dentro, con dos bandas de chicas punk peleando entre ellas, abuelitas que intentan secuestrar a Mel, robots que secuestran gente para ofrecerlas a una superinteligencia artificial, y nazis. O sea, no son nazis, pero mire el bigote, esto ni siquiera es útil. Al menos esta vez las temporadas son bastante más cortas, cada temporada siendo compuesta únicamente por 4 historias, haciendo que cada temporada tenga un total de 14 episodios, apegándose bastante más a lo que se estaban volviendo los estándares de la televisión de la época. La última historia de la temporada serviría como una manera de traer cambios para la siguiente, especialmente dado que funcionó como salida para Mel del programa, mientras introducía a Ace, la nueva compañera del Doctor que se volvería su compañera definitiva. Y es que felizmente puedo decir que la siguiente temporada logró finalmente darle el nuevo aire al show que necesitaba, con un nuevo enfoque que cambiaría cómo esta era se definía, enfoque que veríamos tan rápido empezará la siguiente temporada, con una historia que definiría toda esta época. El Doctor y Ace llegan a la Tierra, de vuelta en el año 1963, poco después de que el primer Doctor comenzara sus aventuras. Resulta ser que el Doctor debía volver a este punto en el tiempo para terminar con un asunto pendiente. Sin embargo, aquí se vería envuelto en múltiples rarezas, volviéndolo a involucrar con un grupo militar, investigando algo ocurriendo en el mismo almacén que el Doctor solía vivir. Aquí, tras una breve investigación, rápidamente veríamos que la Tierra había sido infiltrada por los Daleks para apoderarse de un objeto de gran poder, el mismo objeto con el que el Doctor tenía asuntos pendientes en esta época, la Mano de Omega, un antiguo artefacto de Gallifrey que el Doctor se había llevado el día en que se escapó del planeta, con los Daleks enterándose que el Doctor la había escondido, empezando así una carrera por quién podría obtener primero el artefacto. Algo que se complicaría, pues quienes buscaban quitarle la Mano de Omega al Doctor se trataban de dos facciones de Daleks distintas. Una era una rebelión que buscaba la mano para obtener más poder con el que regresar a los Daleks a como solían ser, mientras que otro servía al nuevo emperador de los Daleks, Davros. Esta historia marcaría un antes y un después para Doctor Who, dejando de lado las historias más, por decirlo de algún modo, infantiles, en favor de historias más atrevidas e incluso algo oscuras. Con esta historia, por ejemplo, presentando a un grupo de fascistas ayudando a los Daleks renegados a obtener la Mano de Omega, algo que es manejado con extrema crudeza, con Ace creyendo que podía confiar en un chico únicamente para enterarse de que este pertenecía a dicho grupo fascista. Pero sin duda alguna, con quien más se vería un cambio dentro de esta historia es con el Doctor, quien dejaría casi completamente de lado su actitud de la anterior temporada, reemplazándola con un Doctor más cínico, que en cada escena donde está presente puede sentir como siempre estaría pensando en lo que vendría después, intentando mantenerse siempre un paso por delante de sus enemigos e incluso de sus amigos. Siendo que el Doctor sería presentado con matices más grises, algo que únicamente continuaría a lo largo de su era, habiendo múltiples momentos en que uno volvía a preguntarse si es que siquiera se podía confiar en el Doctor. Ningún momento en esta historia marcaría más el cambio de actitud del Doctor que el cómo este consigue su victoria, primero derrotando a los Daleks imperiales al lograr contactar con Davros, con el Doctor dando un discurso que era prácticamente una declaración de guerra, no teniendo miedo de ninguna de las amenazas de Davros, al punto de incluso ridiculizarlo. Crush the lesser races, conquer the galaxy, unimaginable power, unlimited rice pudding, etc., etc. Todo esto llevaría a que Davros, harto de lidiar con el Doctor, decide utilizar la Mano de Omega para obtener poder ilimitado con el Sol de Skaro, poder con el cual su primera acción sería la destrucción de la Tierra. Sin embargo, se nos revela que todo se trataba de un plan del Doctor, quien se había adelantado a las acciones de Davros y había programado la Mano de Omega para, en lugar de tomar la energía de un sol, forzar una supernova, con la cual el planeta de los Daleks, Skaro, es completamente destruido.
el Doctor fríamente diciendo a Davros que él mismo se había derrotado al caer en la trampa del Doctor. Pero los planes del Doctor no acababan allí, yendo a enfrentar personalmente al líder de los Daleks rebeldes, únicamente para destruirlo verbalmente al punto de convencerlo de quitarse la vida. Ashes to ashes. Dust to dust. Y es así, con esta increíble historia, que comienza la verdadera nueva era para el séptimo Doctor. Una era que nos traería historias bastante más experimentales, ya sea con historias que expandían los personajes y mostraban más de las matices grises que los rodeaban, como en Ghostlight o Curse of Fenric, o historias que presentaban escenarios bizarros para estándares del show, como The Greatest Show in the Galaxy. Toda esta nueva ola de historias vendrían de que se le permitió bastante más control a una persona, el nuevo editor de guiones Andrew Cartmel, quien tenía su propia visión para el show, un interesante nuevo camino que buscaba traer de vuelta el misterio que alguna vez rodeaba al personaje del Doctor, un personaje que a lo largo de ya 25 años el público había llegado a conocer bastante bien. Sin embargo, con la nueva dirección en que se buscaba llevar el show, la audiencia una vez más se encontraría preguntándose a sí mismos si realmente conocían al Doctor, quien se volvía más enigmático conforme las temporadas avanzaban. Todas estas ideas conformaban un plan maestro con el que la serie se manejaría en adelante, el Plan Maestro de Cartmel. Un plan para la serie que se expandía a lo largo de toda la era del séptimo Doctor, el cual con su segunda temporada se podía por fin poner totalmente en marcha. Sin embargo, para entender lo que este plan implicaba, debemos analizar la parte más importante del plan, los personajes y cómo su camino era forjado a lo largo de las historias. Mel tiene que tratarse de uno de los personajes más raros en ser introducidos al show. Presentada en la última historia del sexto Doctor, fue concebida como una compañera para dicha encarnación del Doctor. Sin embargo, dado los cambios de planes, acabaríamos viéndola más como una compañera para el séptimo Doctor en su lugar. Y con Cartmel pensando en lo que quería para el futuro, una compañera como Mel, quien es recordada por encima de todo por gritar, sencillamente no encajaría en las ideas del show a futuro, tomando así la decisión de en la primera temporada del séptimo Doctor reemplazarla con una nueva compañera, Ace. No puedo decir que me pareciese una mala decisión, con Mel siendo quizá una de las compañeras más olvidables de la era clásica, siendo solo el estereotipo de una chica fitness de los 80, algo que ahoga cualquier otro intento por ampliar su personaje, como por ejemplo un comentario en que ellos dicen que ella aparentemente es una experta en computadoras, cosa que literalmente solo vemos tener la más mínima importancia una única vez. Con esto, Mel se quedaría como un personaje altamente olvidable, aunque su favor es de decir que quizás si hubiésemos tenido más tiempo con ella y el sexto Doctor, sería un poco más memorable, su dinámica vista en su única historia juntos siendo relativamente entretenida. Dorothy Gale, alias Ace, sería la compañera más longeva del séptimo Doctor, teniendo un efecto donde ella es la única persona que te puedes imaginar al lado de este Doctor. Para empezar, puedo decir que la inclusión de Ace fue una muy bienvenida de mi parte, siendo un personaje muy diferente a los que el show nos tenía acostumbrados con las compañeras femeninas del Doctor. Ace separándose de los estereotipos, siendo alguien bastante capaz de forma independiente. Si bien no siendo una supergenio, claramente era bastante inteligente para su edad, además de ser capaz de defenderse de manera eficiente, con uno de sus momentos más memorables siendo uno en que usaría un bate modificado para destruir Daleks. Small human female sighted on level 3. What are you calling small? Under attack. There's an impaired. Reinforcements requested. La personalidad de Ace sería la de una chica rebelde, acompañada de un arco argumental donde se nos revelaría que se encontraba huyendo de su pasado, usando sus aventuras con el Doctor como un método de escapismo, algo que la llevaría a tener una relación muy personal con el Doctor, quien puede ser descrito como una figura paterna para Ace. Esto acabaría volviendo a Ace una verdadera novedad entre compañeros del Doctor. Si bien a lo largo de las épocas han habido compañeros excelentes, Ace sería un nuevo paso adelante al ser la primera compañera en contar con un verdadero arco personal, aprendiendo a afrontar su propio pasado, con cosas como la mala relación que tenía con su madre, con el Doctor estando allí en cada momento para ayudarle en el camino.
aunque su relación con el Doctor no sería todo cariño, puesto que con las aptitudes de moral más dudosas del séptimo Doctor, tendríamos a Ace cuestionando cada vez más y más sus intenciones, habiendo puntos en que pareciese que estaban llegando a un punto de quiebre, pues el Doctor parece tener una obsesión con indagar más sobre Ace, siendo esto parte de un arco argumental compartido entre ambos que concluiría con la historia Curse of Fenric. Durante dicha historia se nos revela que el encuentro entre Ace y el Doctor había sido planeado por una deidad que buscaba venganza contra el Doctor por un encuentro que tuvieron hace siglos. En uno de los momentos más fríos de esta encarnación, veríamos a aquella deidad amenazar al Doctor con matar a Ace si no se rendía ante él, y el Doctor le diría que la mate, revelando que él había predicho todo esto desde que conoció a Ace, y la había manipulado para llegar a este momento, en la que rompería la barrera mental en ella sostenida por su fe, destrozando toda la fe que Ace tenía en el Doctor. I knew she carried the evil inside her. I think I'd have chosen a social misfit if I hadn't known. She couldn't even pass her chemistry exams at school, and yet she manages to create a time storm in her bedroom. I saw your hand in it from the very beginning. She's an emotional cripple. I wouldn't waste my time on her unless I had to use her somehow. Aun si el plan funciona y el Doctor logra alcanzar a Ace para explicarse, uno no puede más que quedar impactado de que tal cosa ocurriese. El Doctor únicamente reconciliándose con Ace al ayudarla a afrontar todo por lo que estaba pasando emocionalmente tras esta aventura, felizmente emergiendo del agua, dejando de lado su juventud de manera simbólica para continuar sus aventuras con el Doctor, ahora como una adulta. Pero por supuesto, todo este arco es solamente una cara de la moneda, pues todavía nos queda hablar de la otra gran pieza de este ajedrez. Si bien en un inicio, como hablé anteriormente, la intención era que esta encarnación del personaje fuera bastante más comédica, incluso en aquellas primeras historias ya se podían ver vestigios de lo que esta versión del Doctor acabaría siendo. Descrito usualmente como un maestro manipulador, capaz de lo que sea con tal de conseguir su meta, si tuviera que compararlo con una encarnación anterior, diría que me recuerda bastante al segundo Doctor, sin embargo con un giro más oscuro, no teniendo miedo de usar sus propios aliados con tal de conseguir un resultado más favorable mientras se burla en la cara de sus enemigos. Y es que debemos agradecer que el Doctor sea una buena persona, porque si desease hacer el mal, no habría fuerza en el universo que lo detenga. Sin embargo, debo dejar en claro, pese a sus métodos más cuestionables, esta encarnación del Doctor sigue tratándose de una fuerza del bien, oponiéndose fervientemente a la violencia innecesaria, prácticamente nunca metiéndose él mismo en combate y resolviendo todo por medio del diálogo, ya sea por las buenas, convenciendo a sus enemigos de que sus acciones son erradas, o por las malas, engañando a sus enemigos para que caigan en una trampa donde acaben destruyéndose a sí mismos. Por supuesto, esta nueva actitud del Doctor lleva a preguntar algo simple: ¿por qué el tan repentino cambio? Y la respuesta es de hecho bastante sencilla: el plan maestro de Carmel, en el cual se buscaba traer de vuelta el misterio a la figura del Doctor, que se había perdido tras tantos años, con planes a futuro siendo todavía más ambiciosos, siendo que si las cosas hubiesen ido como estaban pensadas, habrían giros argumentales que cambiarían cómo veíamos al Doctor, y lo habrían vuelto una figura mucho más importante para los Time Lords de lo que la audiencia sabía. Todo esto combinado, volvieron al séptimo Doctor una de las encarnaciones más ambiciosas, y ciertamente Sylvester McCoy logró una interpretación increíble, estando en su elemento natural a la hora de que este Doctor actuara como un bufón para engañar a sus adversarios, pero también volviéndose una figura de gran presencia al momento de ponerse serio, con un tono de voz que comunicaba cualquier emoción del Doctor gracias al gran rango vocal de Sylvester McCoy. Todo esto culminando en lo que sería mi segunda encarnación favorita del Doctor, únicamente debajo del tercero por preferencias personales. Con una encarnación tan interesante, acompañado de una de las mejores compañeras de la era clásica y con varias historias que cuanto mínimo eran interesantes o de plano eran bastante buenas, todo envuelto en un plano futuro muy elaborado, las cosas parecían encaminarse a lo que sería una de las mejores etapas para el show, tal vez incluso una segunda etapa de oro. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En el año 1989, Doctor Who fue cancelado definitivamente. Previamente el show ya había confrontado la cancelación en el 85, durante la era del sexto Doctor, cancelación que acabó convirtiéndose en un hiatus de más de 2 años, un hiatus del que tristemente el show nunca logró recuperarse.
Si bien hasta ahora no he dejado de hablar maravillas sobre la era del séptimo Doctor, y créeme que no soy el único, con sus últimas 2 temporadas siendo consideradas como algunas de las mejores para la época clásica del show, pero aún con eso, hay una verdad que no se puede negar. Podemos hablar de la integridad artística todo lo que queramos, pero al final del día, un show de televisión debe hacer algo: complacer a la empresa. Y tristemente, Doctor Who ya no llegaba a los estándares de audiencia que la BBC requería. Tras aquel hiatus de 2 años, Doctor Who jamás recuperaría la audiencia que alguna vez tuvo, con los estándares de 9 millones de espectadores bajando a 5 millones, luego apenas y logrando superar los 3 millones. Es imposible, sin embargo, no notar que las audiencias habrían sido manipuladas ampliamente. No solo el hiatus había hecho que el espectador casual comenzase a olvidarse del show, sino que además, al momento de volver, el horario en que era transmitido cambiaría a uno mucho menos favorable, resultando en bastante menos gente viendo el programa. Con únicamente los fans más fieles quedándose apegados al show, no había motivo para no cancelarlo. Pese a todo, lograron disfrazar bastante bien el asunto, seguramente intentando mitigar lo más posible cualquier reacción. Pese a que hoy en día todos saben que en ese momento el show había sido cancelado, en su tiempo había sido anunciado únicamente como una pausa indefinida, con la promesa de que el show podría volver, pero todos en la producción sabían bien que esto era todo. Aceptando el final, la temporada 26 marcaría el final para el Doctor, con una última historia, irónicamente llamada Survival. Si bien quisiera poder decirte que esta es una increíble historia final que cierra el show con un broche de oro, atando los cabos sueltos que quedaran, es bastante evidente que esta historia no fue en lo más mínimo planeada como el final del show, sino solo un paso más en lo que se tenía planeado. Ojo, no es que esta sea una historia mala ni nada parecido, con el Doctor llevándose a Ace de vuelta a su ciudad natal, Perivale, para reencontrarse con viejos amigos y además toparse con que la ciudad estaba bajo ataque del Master, quien utilizaba una raza de mujeres jaguar lesbianas y gatos mágicos que te secuestran a un planeta que te da poderes gatunos. El propio Master habiendo mutado con propiedades de ese planeta. Sí, les dije, la premisa no se siente como un final. Incluso acabaríamos con un final bastante abierto. El show no acaba con el Doctor muriendo o dejando de tener aventuras. El show acaba del único modo en que Doctor Who puede acabar, con el Doctor buscando su próxima aventura en su historia sin final. There are worlds out there where the sky is burning, where the seas asleep and the rivers dream. People made of smoke and cities made of song. Some where there's danger, some where there's injustice, and somewhere else the tea's getting cold. Come on, Ace, we've got work to do. Bueno, tampoco hay que ser tan dramáticos. Como dije antes, la cancelación del show estaría disfrazada como una pausa indefinida, dejando así una fanaticada de nicho que esperaban ansiosos por el regreso del Doctor, y estarían dispuestos a consumir cualquier cosa con el nombre del show mientras esperaban. Gracias a estos fieles fanáticos es que la franquicia entraría en una época bastante curiosa. Una regla no escrita de una franquicia exitosa es que al alcanzar cierto nivel de éxito, las empresas suelen tener interés por expandir la marca hacia otros medios, y Doctor Who no sería diferente. Desde las épocas del primer Doctor ya veríamos material extra, tales como novelizaciones de las historias, o algunos cómics que ofrecían nuevas historias, con una bizarra versión del primer Doctor acompañado por 2 niños, más tarde reemplazados por una serie de cómics publicada en la revista Doctor Who Magazine, con la ayuda de Marvel Comics UK. Esta parte secundaria del show se mantuvo como una simple curiosidad por mucho tiempo. Sin embargo, ahora que el show ya no estaba disponible, este material ofrecía formas de satisfacer la necesidad por nuevas historias del Doctor, cosa que los ejecutivos de la BBC aprobaban fácilmente, pues les permitía ganar dinero con la franquicia sin invertir prácticamente nada en esta. Una compañía sería la que acabaría sobresaliendo por encima de todos, una compañía llamada Virgin, quienes adquirieron los derechos para la publicación de novelas contando historias completamente nuevas que relataban las aventuras del séptimo Doctor tras el final de su serie, naciendo así en el 91 The New Doctor Who Adventures, mejor conocida por los fans como Virgin New Adventures. Sí, el nombre es bastante desafortunado en retrospectiva.
Esta serie de novelas destacaría no solo por contar nuevas historias, sino porque entre sus filas de escritores se encontraba parte del staff de la serie televisiva, tales como Terrence Dicks y Andrew Cartmel, del mismo modo también incorporando nuevos talentos como Paul Cornell o Russell T. Davies. Pero un aspecto, entre comillas, polémico de estas novelas sería su contenido un tanto cuestionable. Doctor Who había sido creado como un programa apuntado a los niños, y pese a ser disfrutado por chicos y grandes por igual, además de conforme avanzaba a tocar temas bastante más atrevidos y complejos, nunca dejó de sentirse por completo que la serie fuese hecha para ser disfrutada por niños, cosa que estas novelas apuntaban a cambiar, con un contenido bastante divisivo para los fanáticos, tocando temas sexuales por doquier, en múltiples ocasiones mostrando el consumo de drogas, e incluso volviendo al Doctor una figura bastante más oscura, aumentando sus habilidades como manipulador, a tal punto que Ace dejaría el lado del Doctor tras sentirse traicionada por él, lo que la llevaría a independizarse, volviéndose un agente del tiempo. Esta versión más oscura del universo del Doctor, donde la muerte y la oscuridad eran mucho más comunes, tendría dos tipos de reacciones muy polarizadas. Algunos considerando que esta versión del universo se había vuelto demasiado oscura, alejándose demasiado de cómo el programa solía ser. Sin embargo, otra parte de la fanaticada tendría la opinión de que estas novelas llevaban al Doctor a territorios nuevos y atrevidos, con historias que consideran tan clásicas como las de la serie de televisión. Quienes gustaban de estas novelas señalaban historias como Human Nature, donde el Doctor es convertido en humano, tomando el rol de un maestro estricto en una escuela de 1914, bajo el nombre de John Smith, donde deberá volver a tomar su identidad como el Doctor para defender a sus estudiantes. Otra historia sería Love and War, que introduce una nueva compañera, Bernie Summerfield, una arqueóloga que se uniría al Doctor como una nueva compañera original de estas novelas, probando ser un personaje bastante popular entre fanáticos, al punto de considerarla tan icónica como Ace como compañera del séptimo Doctor. Por mi parte, bueno, no les puedo mentir, no he leído estas novelas. Entiéndanme, este video ya estaba tomando de por sí demasiado tiempo en hacerse, y además son muchas novelas, dado que su éxito en su nicho les permitió publicar 61 novelas, y esto únicamente hablando de las nuevas aventuras, puesto que Virgin también sacaría una segunda serie de novelas de Doctor Who, esta vez protagonizada por previos doctores, las cuales serían conocidas como The Missing Adventures, con un total de 33 novelas. El final de estas novelas llegaría cuando la BBC decidiría remover la licencia de Virgin para comenzar ellos mismos su propia línea de publicaciones, de la que hablaré más tarde. De este modo se decidió terminar con una última historia. Previamente mencioné cómo Andrew Cartmel tenía un plan sobre cómo devolver misticismo a la figura del Doctor, plan que no fue capaz de llevar a cabo en la serie por completo, pero escribiendo estas novelas dejaría las pistas para llevar a cabo su idea, con una última novela que implementaría de lleno sus ideas al canon. Esta es Long Barrow. En Long Barrow se nos llevaría a Gallifrey para conocer el hogar de la juventud del Doctor, indagando en sus orígenes y la cultura de los Time Lord. Se nos mostraría el bizarro hogar donde habitaba la familia del Doctor, un montón de primos, una enorme casa que tiene vida propia, todo entrelazado con el descubrimiento de los verdaderos orígenes del Doctor y su fuerte atadura a la cultura de los Time Lord. Se nos hablaría de los orígenes de Gallifrey, cómo en tiempo inmemorial vivían en una sociedad matriarcal bajo el mando de la Orden de la Pitia, hasta que fueron derrocadas por el futuro gobernante, Rassilon. Las Pitias abandonaron el planeta, no sin antes utilizar su magia para maldecir a Gallifrey, esterilizando a sus habitantes, tras lo cual se resignarían a la vida lejos de Gallifrey, con el tiempo convirtiéndose en la hermandad de Karn que el cuarto Doctor un día conocerá. Rassilon, con su nuevo poder, gobernaría tiránicamente con un puño de hierro. Para solventar la infertilidad de su gente, crearía un sistema en que podría crear nuevos habitantes por medio del ADN, dejando atrás la era de la magia por una era de tecnología, altamente impulsada por sus dos contribuyentes, Omega, quien descubriría los viajes del tiempo, y una enigmática figura simplemente conocida como el Otro. Se nos explica bastante sobre esta figura desconocida, donde se nos hablaría de cómo en sus últimos años el Otro tuvo un conflicto con Rassilon. Como resultado, el Otro se lanzaría a sí mismo a los bancos de ADN, impregnando su esencia, asegurando su eventual retorno, el cual sería esperado por su nieta, una joven Time Lord llamada Susan, quien al poco tiempo se encontraría con la figura que ella reconoció como su abuelo, un hombre anciano de cabellos grises, viajando en una TARDIS tipo 40 robada. Aunque el viejo no la reconoció, decidió tomarla como su propia nieta, llevándola en sus aventuras por el universo. Pues él era el Doctor, la reencarnación del Otro.
Si bien Long Barrow causaría controversia por las múltiples revelaciones que traería consigo, varias de estas aún causando discusión a día de hoy, no hay duda de que se volvería una de las historias más impactantes para la franquicia, con múltiples de sus conceptos aún siendo referenciados. Sin embargo, mirando todo en retrospectiva, podemos decir que las novelas cumplieron su papel con creces de mantener la flama viva mientras los fans esperaban por el regreso de la serie, y es que pese al dramatismo que puedo dar sobre el estado del show, había gente que tenía genuino interés por encontrar un modo de regresar al Doctor a la televisión. Los altos cargos de la BBC ciertamente no tenían interés en mantener viva la franquicia de Doctor Who. Sin embargo, les era innegable que el interés existía por la franquicia, que aun si había perdido público, tenía iconografía lo bastante reconocible para que valiese la pena mantenerlo alrededor, llevando a que incluso, con el pasar de los años, considerar pequeños proyectos que podrían regresar al Doctor a televisión. Uno de los más ambiciosos habría sido un proyecto conocido como The Dark Dimension. El proyecto apuntaba a intentar reivindicar la serie, con un villano viajando en el tiempo para alterar la línea temporal del Doctor, causando una nueva realidad donde el cuarto Doctor nunca se habría regenerado, brindando así una nueva aventura protagonizada por Tom Baker, donde otros Doctores aparecerían como cameos, siendo precisamente eso último lo que echó el proyecto abajo, ya que los otros actores no estaban contentos con el trato que se les daba, especialmente con el quinto, sexto y séptimo Doctor, pues ese especial de efectos prácticos retconearía sus épocas. Esto, sumado a múltiples problemas más, cancelaría completamente el proyecto. Uno que tendría mayor suerte sería un especial hecho para la caridad, Dimensions in Time, el cual lograría juntar a los actores que interpretaron a cada Doctor una última vez, junto a varios compañeros de sus múltiples épocas, todo dirigido por el propio John Nathan Turner, quien aceptó volver para este especial, el cual tristemente pasaría a la infamia como uno de los puntos más bajos de la franquicia, con una trama confusa, al borde de ser plenamente inexistente, efectos especiales terribles gracias al casi nulo presupuesto y otros múltiples problemas. Este especial acabaría marcado como un mal recuerdo, algo que la mayoría de fanáticos prefieren olvidar que siquiera ocurrió. Y tristemente, desde entonces, ningún otro proyecto pudo salir a flote, no faltando una innumerable cantidad de rumores sobre actores que consideraban para futuros Doctores, estudios interesados en producir una continuación, un reboot, una película, una serie animada. Todo acabaría siendo ya sea invenciones, o algo que últimamente no llegó a nada. La sed por material audiovisual del Doctor llegaría a tal punto que algunos fanáticos verían la oportunidad de capitalizar con ello, usando unos métodos legalmente grises. Esta es una franquicia distinta, conocida como The Stranger, donde un misterioso viajero del tiempo, acompañado por una joven, tienen múltiples aventuras utilizando una máquina del tiempo que siempre está fuera de pantalla. Ambos viajeros eran interpretados por Colin Baker y Nicola Bryant. ¿Debo decir más acaso? Otras producciones irían más lejos, consiguiendo los derechos sobre ciertos aspectos del universo del Doctor, con los cuales hacer películas lanzadas directamente a DVD, las cuales variaban en sobremanera con tono y calidad, únicamente llamando la atención gracias a que lograban conseguir actores que estaban ligados al show, logrando crear productos que eran, en pocas palabras, Doctor Who en todo menos nombre, al punto de en ocasiones llegar a problemas legales. Por cierto, debo mencionar que una de las compañías que hacían ese tipo de productos era llamada la BBV. Sí, así de descarado se veía. Es imposible mentir, las cosas se veían negras para el futuro de la franquicia, ahora que incluso los fanáticos tenían que tomar las riendas. Sin embargo, ocurriría algo bastante inesperado. En los Estados Unidos, había un hombre que desde la cancelación del show en el 89 había hecho su misión en la vida lograr el retorno del Doctor a la pantalla. Este es Philip Seagal. Philip Seagal había crecido viendo el show desde que era niño. Ahora, deseando tomar el mando, había mantenido contacto con ejecutivos de la BBC, ofreciendo una cooperación con el estudio americano Amblin Entertainment, ofreciendo una nueva serie producida por América, bajo el cuidado del estudio de Steven Spielberg. Las negociaciones llevaron años, pero eventualmente se llegó a un acuerdo. El momento había llegado de que el Doctor regresara a la pantalla.
Traer de vuelta a Doctor Who no sería una tarea sencilla. El futuro de la franquicia, pese a ser más brillante que antes, aún era incierto en qué dirección sería tomado, con una de las primeras ideas siendo rebootear por completo la serie, empezando no con un octavo Doctor, sino con solamente el Doctor, dando así un inicio fresco a la serie, que por supuesto, eso significaría volver a empezar de cero y tener que establecer un nuevo status quo en que esta serie tomaría lugar, cayendo en manos del escritor John Lickley, quien escribiría una biblia de producción que detallaba cuál sería el nuevo trasfondo del Doctor, reimaginando su enemistad con el Máster como un conflicto de hermanos, con el Doctor intentando liberar Gallifrey de la tiranía del Máster. Al mismo tiempo, se incluían reimaginaciones de los enemigos clásicos de la franquicia, así como también varias historias clásicas con un nuevo contexto. Los detalles cambiaron bastante más la sensación general del show, con la TARDIS, por ejemplo, siendo poseída por el fantasma de Baruza, un personaje de la serie clásica que aquí era reimaginado como abuelo del Doctor, llevándolo en aventuras para intentar encontrar a su padre, Ulises, un Time Lord legendario. Si bien creo que no hace falta decir que esta versión del programa estaba ridículamente americanizada, hasta cierto punto sintiéndose como que el que escribió esto tenía pena de lo que Doctor Who era y querían alejarse tanto como fuera posible. Únicamente hace falta mirar a su reimaginación de los Daleks, que desechaba por completo su apariencia original. Tantos cambios no contentaban ni a Philip Seagal ni a la BBC, llevando a desechar dicha versión del show buscando nuevas propuestas. Sin embargo, nadie parecía captar la esencia de la franquicia. La BBC, impaciente, exigía algún tipo de avance, eventualmente forzando a resignarse un proyecto un tanto más pequeño, tras pasar los derechos a 20th Century Fox, con quienes Seagal se había trasladado luego de que Amblin comenzase a fusionarse con DreamWorks. Aquí el proyecto cambiaría la forma de una película, que serviría como prueba de fuego para saber si realmente era viable una serie. Fue una vez se cerró el trato con la Fox que además veríamos un escritor entregar algo mucho más razonable, Matthew Jacobs, quien entregaría un guión muchísimo más competente, que en lugar de múltiples villanos se centraba únicamente en la rivalidad del Doctor y el Máster, con el añadido de no reiniciar la serie, manteniendo todo lo ocurrido en la serie clásica, al punto de sugerir traer de vuelta a Sylvester McCoy, para que este tenga una escena de regeneración que diera paso al octavo Doctor. Aunque claro, eso traía la siguiente pregunta: ¿quién interpretaría al nuevo Doctor? Múltiples nombres fueron considerados, bastantes americanos, aunque Philip Seagal quería mantener al Doctor como un británico, pasando por una larga lista de nombres, donde hoy día resuenan algunos como John Hurt, Christopher Eccleston y Peter Capaldi. Sin embargo, durante las audiciones para el papel, Seagal quedaría muy impresionado con un actor en particular, Paul McGann. Paul McGann era un actor cuya carrera había tenido un reciente despegue, protagonizando un par de películas que lo volverían bastante reconocido para las audiencias del Reino Unido. Sin embargo, había oposición a castearlo por parte de la Fox, quienes querían un actor más reconocible para lo que era, les recuerdo, una producción apuntada al público americano. Seagal, sin embargo, estaba convencido de que McGann era el más indicado para el papel, eventualmente logrando un trato en que el Máster sería interpretado por un americano, cayendo ese papel en manos de Eric Roberts, marcando así la primera y hasta ahora única vez que un actor americano ha interpretado al Máster. Con un cast, crew y guión preparados, la producción comenzaría en la película en la que ahora todas las esperanzas por el retorno del show se depositaban, y es así que en mayo del 96, el público finalmente sintonizaría de vuelta a las aventuras del Doctor. Nuestra historia abre en el planeta de los Daleks, Skaro, donde en narración el Doctor nos explicaría que el Máster fue sometido a un juicio por los Daleks, y los Daleks le concedieron un último deseo al Máster, donde tras su ejecución, sus restos serían llevados a Gallifrey por el Doctor. Miren, no me gusta empezar a quejarme tan rápido, pero es que este inicio está mal en demasiados niveles. La idea de esta película era servir no como un reboot completo, pero sí funcionar como un punto de entrada para nuevas audiencias, específicamente apuntando al público americano, cosa que vuelve muy confuso el que decidieran empezar la película introduciendo un montón de aspectos de la serie clásica sin mucha explicación sobre qué es cada cosa. Diablos, los Daleks sobraban completamente en esta película, siendo que ni siquiera los vemos, solo los escuchamos con una voz que suena como un montón de ardillas. Y este problema se extiende a lo largo de la cinta, mencionando lugares y conceptos de la serie clásica por todos lados, que si bien un fan los podría reconocer, dejaría confusa a una nueva audiencia, con uno de los aspectos que más dejaban confusos a quienes fueron introducidos a la franquicia aquí, siendo el Doctor. Al inicio retomaremos con Sylvester McCoy, quien volvería a su papel como el séptimo Doctor.
quien además ha redecorado la TARDIS, dándole unas vibras más victorianas, incluso la consola teniendo un diseño más rudimentario, resultando en tal vez mi interior de TARDIS favorito, aunque fue criticado en su tiempo por ser una versión tan diferente del cuarto blanco al que nos tenían acostumbrados. Aquí veríamos que el Master, desde sus cenizas, se convierte en una serpiente transparente o algo así. No, la película no se molesta en lo más mínimo en explicarte qué es esto, así que yo tampoco lo haré. Universo expandido, lo dejaré ahí. Como sea, el Master desvía la TARDIS hacia la Tierra. Aquí el Doctor sale a revisar dónde se encontraba, únicamente para hacer... El séptimo Doctor, quien era una mente maestra de la planeación, siempre un paso por delante de todos, muere balaceado por unos tipos simples en Estados Unidos. Este momento sería muy infame para muchos, pareciéndoles muy poco creíble que esta encarnación del Doctor en específico tenga un final como este. Yo por mi parte, sin embargo, me encuentro del lado que ve esto como un final bastante adecuado. El Doctor se habría vuelto demasiado confiado en sus habilidades y ni siquiera vio el escáner antes de salir. Lo único que pudo acabar con el séptimo Doctor fue algo completamente aleatorio y fuera de su control. De cualquier forma, técnicamente no serían los disparos los que acabaron con su vida, siendo tomado por un equipo médico a quienes el Doctor suplicaría que no lo operen, pues al no ser humano, su fisionomía sería demasiado diferente. En pocas palabras, los médicos acaban matando al Doctor por intentar ayudarlo, mandándolo a la morgue tras darlo por muerto. Y es únicamente una vez llegamos a este punto, casi un tercio dentro de la película, que el Doctor se regenera, dando paso a su octava encarnación. Este, de nuevo, sería un punto que dejaría confusos al público nuevo. Aunque hacer un intento por explicarla más tarde, acaba siendo un concepto muy raro para el público general, confundidos en por qué el protagonista tardó tanto en aparecer en la película. Y no ayuda nada que el Master casi al mismo tiempo hace su jugada, donde si el Doctor y su regeneración apenas sí son explicados, el Master posee el cuerpo de un humano metiéndose desde su boca, cosa que aparentemente puede hacer. A partir de este punto, la película meramente nos ofrece una trama en que el Doctor, sufriendo amnesia post-regeneración, debe recobrar su memoria mientras intenta detener los planes del Master, quien intenta obtener acceso al Ojo de la Armonía dentro de la TARDIS del Doctor, con el cual podría llevar a cabo un ritual que le permitiría robar el cuerpo del Doctor y de este modo obtener más regeneraciones. A lo largo de la trama, también se nos presenta a Grace, una doctora que funge como la compañera para esta aventura, además de ser parte de una de las subtramas más polémicas de esta película, un romance con el Doctor. I know who I am. I am the Doctor. Good! Now do that again. Previamente, bajo la dirección de John Nathan Turner, había una regla para el show que básicamente prohibía cualquier tipo de relación romántica entre los personajes dentro de la TARDIS, especialmente en cuanto al Doctor, quien para muchos es visto como un personaje asexual y aromántico, no interesado en nada semejante, cosa muy diferente con el octavo, quien es colocado como un hombre romántico, con claros sentimientos por Grace. Por mi parte, este cambio no me pareció molesto, especialmente dado que encaja bien con el resto de su personalidad, mostrando a Octavo como una de las versiones más llenas de esperanza y felicidad del Doctor, con una inocencia casi infantil al momento de hablar, haciendo que no pueda sentir más que admiración por Paul McGann y el increíble trabajo que hizo con su Doctor. Desde su exorbitante felicidad al explicar a Grace cómo era Gallifrey, hasta la espontaneidad con la que es capaz de actuar. Jelly baby, officer? Jelly baby? Just take it. Now would you stand aside before I shoot myself? Aunque claro, esta versión del Doctor no podría irse sin una controversia más que añadir a la lista que esta película tendría, y es que uno de los conceptos escritos por John Leakey para su infame Biblia acabaría llegando hasta la versión final de la película. I'm half human. On my mother's side. El Doctor sería declarado como mitad humano, algo que directamente contradice todo lo que se nos ha dicho sobre el Doctor hasta ahora.
No es de sorprenderse entonces que este detalle, aunque es tratado como un punto importante para la película, pues el máster ocupa un ojo humano para poder abrir el ojo de la armonía, ha sido retconeado o completamente ignorado desde entonces, porque es que directamente nadie supo hallarle sentido a esto en continuidad con la serie clásica. La película terminaría con una última confrontación entre el Doctor y el máster, este último siendo derrotado tras que el Doctor lo encierre en el ojo de la armonía, salvando además la vida de Grace, quien aunque para este punto tenía todo para ser colocada como compañera de este Doctor, elige quedarse en la Tierra para vivir su vida común, despidiéndose del Doctor, quien se marcha a continuar sus aventuras. Hoy en día, pese a las polémicas de su tiempo, la película parece haber tenido un pequeño resurgimiento, con muchos apreciando los aspectos positivos de la trama. Está lejos de ser perfecta, sin embargo es divertida, y en general, se siente como una evolución de lo que la serie solía ser, haciendo que uno no pueda más que esperar por saber cuáles serían las siguientes aventuras del octavo Doctor. Lamentablemente, esa es la opinión actual, ya que la recepción que esta película tuvo en su tiempo fue desastrosa. Pese a que el pasar de los años ha hecho que la gente vea con otros ojos la película, en su tiempo la cinta sería criticada duramente por fanáticos, dado las múltiples inconsistencias y retcons que tenía con la serie clásica. La película fallaría en atrapar a fanáticos del personaje, quienes la vieron como una falta de respeto a la serie original. Sin embargo, dado el final de la película, con el Doctor nuevamente viajando en solitario, una posible serie que continuara las aventuras del octavo Doctor podría encontrar formas de solventar los problemas, y con 9 millones de espectadores en Reino Unido, números que la serie no había visto en años, se podría justificar que había el bastante interés para producir una serie. Sin embargo, te debo recordar, esta película se hizo con el único propósito de vender Doctor Who a un público americano. Por tanto, la cantidad de espectadores en Estados Unidos dictaría el futuro de la serie. Tristemente, la película únicamente vería 5 millones de espectadores, lo cual, dado lo costosa que fue la producción de la cinta, no era ni de lejos lo bastante para justificar una continuación, matando así cualquier esperanza porque el Doctor regresase a la pantalla. Sin opciones, la hora del octavo parecía haber llegado a su final, y con ello parecía ser realmente el último clavo en el ataúd de la franquicia en televisión. Y si bien tras el percibido fracaso de la película, había quienes aún se aferraban a la idea de que un regreso de la serie sería posible, la realidad acababa golpeando a todos sin piedad. Doctor Who estaba terminado. No había ninguna esperanza real por el futuro de la serie. El reloj se había detenido a las 8 en punto y no había nada que lo hiciese funcionar. Bueno, aunque, claro, previamente ya habíamos visto a la franquicia tomar otro camino con el cual sobrevivieron. ¿Sería posible hacerlo otra vez? Previamente habíamos hablado de las novelas publicadas por Virgin, las cuales, en épocas de la película, se acercaban al final, pues la BBC tenía la intención de comenzar su propia serie de publicaciones. Virgin, por su parte, seguiría por un tiempo sus publicaciones con novelas adyacentes al mundo de Doctor Who, bajo el simple nombre de The New Adventures, usando a Bernie Summerfield, su personaje original, como la protagonista. Por su parte, el Doctor continuaría sus aventuras en novelas bajo la división de libros de la BBC, con múltiples de los escritores involucrados en Virgin transfiriéndose esta nueva serie de novelas, las cuales continuarían con las aventuras del octavo Doctor tras los sucesos de la película. Estas novelas verían al Doctor encontrarse con toda clase de nuevos compañeros con los que formarían nuevas relaciones. Tomaría en cuenta las novelas de Virgin, continuando arcos argumentales y personajes introducidos en estas, del mismo modo comenzando varias historias propias que expandirían el universo del Doctor y a lo que se enfrentaba. Uno de los aspectos más destacados de estas novelas, por lo que son tan recordadas por el sector de nicho, fueron los villanos conocidos como Facción Paradoja, un culto de viajeros del tiempo que alteraban la historia pues estaban en contra del modo en que los Time Lords veían el viaje en el tiempo, y el orden y la estabilidad que intentaban mantener. La Facción Paradoja serían antagonistas recordados por sus múltiples apariciones a lo largo de estas novelas, las cuales eran parte de un arco mucho más grande, conocido como War in Heaven, una guerra entre Gallifrey y un adversario de nombre desconocido únicamente referido como el enemigo, culminando con el Doctor viéndose forzado a borrar Gallifrey junto con el enemigo de la historia, en un último acto que terminaría la guerra, creando una nueva realidad donde la Facción Paradoja nunca existió.
Como tal vez sea aparente con esa corta descripción, los arcos argumentales presentados en estas novelas eran altamente enrevesados, un motivo de que para gente como yo, que ven esto desde fuera, estas novelas resultan hoy en día como productos complicados a los cuales intentar entrar, y eso es sin contar la cantidad de novelas que hay, el Octavo Doctor contando con una serie de 73 novelas. Acompañadas por una nueva serie de cómics en Doctor Who Magazine, el Octavo Doctor pasaría a ser, de manera bastante irónica, uno de los doctores con más variedad en aventuras de todos, las cuales lograban llenar el vacío que había quedado tras la falta de contenido en televisión, el cual cada día era menos y menos probable de que hubiese algún retorno. Sin embargo, esta nostalgia que se sentía a finales de los 90s aparentaba haber revivido el interés lo bastante para una producción más, la cual limpiaría el paladar de muchos tras tantos intentos fallidos en televisión, con un producto más simple que no aspiraba a más que celebrar a su manera el legado del show. En 1999, la organización de caridad Comic Relief se acercaría a la BBC con la idea de producir un especial en forma de parodia de Doctor Who, obviamente para la caridad. Para producir este especial se contactaría a Sue Vertu, quien tenía experiencia en la comedia, con éxitos tales como Mr. Bean. Claro, ella necesitaría un escritor, y por suerte para ella, estaba casada con un fanático de Doctor Who que estaría encantado de hacer este especial. Su esposo era un escritor llamado Steven Moffat, quien había empezado a ganarse un nombre en la industria con varios sitcoms, y era además un enorme fanático de Doctor Who desde su infancia, escribiendo así una parodia que lejos de sentirse como una burla, parecía una auténtica carta de amor al show, riéndose junto a la audiencia de los aspectos más bobos del show y los tropos que la serie solía explotar. Este curso Fatal Death. You are doomed, Doctor. Doomed! You are piloting your TARDIS into a deadly trap, and even you will not suspect until it's far too late. You know, if you're going to spy on me, you really should turn the speaker off. Si bien esta historia es, evidentemente, no canónica, es recordada con mucho cariño por fanáticos al ser un producto hecho con un claro cariño y apreciación por la serie, dando bromas ingeniosas como que el Doctor y el Máster viajen múltiples veces en el tiempo intentando superarse el uno al otro, o colocar al Máster como alguien bastante patético al ser un villano que siempre es derrotado. La historia, por supuesto, no es tampoco nada de otro mundo, aunque sí que se burla de viejas controversias, por ejemplo teniendo al Doctor no solo en una relación activa con su compañera, sino que además estaba retirando después de haber resuelto todos los problemas del universo para vivir su vida casado con ella. Y es que, vamos, el Doctor casándose como si algo así fuese a pasar. Algo a considerar es que este especial también nos brindaría un primer vistazo oficial a lo que podríamos llamar un noveno Doctor, interpretado por Rowan Atkinson, mejor conocido por su papel como Mr. Bean, el cual rumbo al final del especial intenta aliarse con el Máster contra los Daleks, pero al ser descubiertos los Daleks abren fuego, acabando con la vida del Doctor. Pero como todos sabemos, este no es el final para un Time Lord. Con el 10º Doctor apareciendo, interpretado por Richard D. Grant, un Doctor más juvenil, lleno de carisma, quien decide salvar a los Daleks de morir en una explosión como último acto en su carrera como héroe del... Oh, bugger. Doctor? Ah! You're my fiancé, aren't you? Oh... Bueno, tranquilos. El 11º Doctor, interpretado por Jim Broadbent, es una encarnación un tanto rara, no es muy bueno con las mujeres y, bueno, parece que ya se murió. Pero el 12º Doctor es la encarnación perfecta. Interpretado por Hugh Grant, logra finalmente resolver el problema. Solamente era desconectar un cable. Sin embargo, el Doctor es golpeado por rayos de energía residual, una energía tan potente que el Máster explica mataría a cualquier Time Lord, sin posibilidad de regenerarse. Cuando todo parecía perdido, sin embargo, el Doctor logra un último milagro. Emma, look! I've got etheric beam locators. No, Doctor. I'm afraid those are actual breasts. Are you sure? I think I can see the on switch. No, Doctor, we have to face facts. You've come back to life, and this time, you're a woman. Ok, qué mamada.
Si bien Curse of Fatal Death no es realmente tan importante en el gran esquema, es señalado como el inicio de una oleada de nostalgia por el show, que tal vez en el nuevo milenio podría encontrar más suerte e incluso lograr un regreso. Aunque claro, para este punto los fanáticos tenían que ser realistas. Un regreso a la pantalla era muy poco probable, así que tocaba conformarse con lo poco que tenían. Sin embargo, lo que tenían estaba a punto de pasar por una evolución bastante grande, con una compañía emergiendo para cambiar por completo cómo se manejaría el universo expandido del Doctor. El fandom de Doctor Who, reducido a un nicho que se encontraba sediento por nuevas aventuras con su héroe favorito, había dado pequeñas señales de cómo si la BBC no pensaba continuar la franquicia, ellos mismos estaban dispuestos a tomar las riendas, viendo fanáticos del show que habían logrado escribir y añadir su propio toque a este universo, incluso aquellas producciones no oficiales siendo en su mayoría producciones sin malicia o avaricia, únicamente siendo una manera de continuar el legado de la serie, aun si no era de maneras oficiales. Pero un nombre que resonaría en el fandom temprano de Doctor Who sería el de Nicholas Briggs, quien es, sin lugar a dudas, uno de los mayores fanáticos de Doctor Who que ha existido, siendo reconocido entre fanáticos por protagonizar una serie de historias en formato de audio donde él mismo encarnaba una nueva versión del Doctor, conocida coloquialmente como el enésimo Doctor, una encarnación del Doctor en algún punto indeterminado de su futuro. Acompañándolo para esas historias de fans estaría el escritor y productor Gary Russell, quienes además participaron en aquellas producciones legalmente distintas de estudios como la BBV o Real Time Productions. Ambos decidirían reunirse para fundar una compañía que produjese historias de audio, pues no solo tenían la confianza de que podían producir algo bueno, sino que su tiempo en estas producciones no oficiales les hizo tener contactos con múltiples de los actores involucrados en Doctor Who, naciendo así, en el 96, Big Finish Productions. Evidentemente el mayor problema que enfrentarían sería el de obtener la licencia, pues aunque tuviesen el contacto con actores originales, no significaba nada si no podían probar que podían llegar a ciertos estándares de calidad, tomando la decisión de adaptar un producto adyacente, Las aventuras de Virgin con Bernie Summerfield, las cuales serían adaptadas al audio con Lisa Bowerman dando vida a la Doctora Summerfield, probando tener un estándar de calidad lo bastante alto para llamar la atención finalmente de la BBC, y así conseguir el tan ansiado visto bueno para la franquicia de Doctor Who. Con las participaciones de Peter Davison, Colin Baker y Sylvester McCoy, les veríamos retomar sus papeles para la primera historia de lo que se acabaría volviendo una serie de lanzamientos mensuales. Esta primera historia sería una bastante sencilla, en la que los tres doctores tienen encuentros diferentes con las llamadas sirenas del tiempo, para al final unir fuerzas y derrotarlas. Charming woman. Treacherous, unhygienic, and probably very stupid. Yes, the universe can be an unpleasant place sometimes, can't it, Doctor? Do I detect a note of criticism, Doctor? Are you saying that if you'd had the gun in your hand, you wouldn't have done the same thing? I don't know. I suppose no one ever does know until they're faced with a decision and the power to make a difference. You know, talking to yourself is often thought to be the first sign of madness. Yes. But a little madness helps, don't you think? Tras esta historia, los doctores regresarían a sus respectivos tiempos, donde cada uno tendría sus propias aventuras, rotando a lo largo de los meses, dándole un nuevo aire a estos doctores que hasta cierto punto se sentían olvidados por el público. Y ahora aquí estos doctores tendrían su segunda oportunidad en el escenario, con nuevas aventuras que si bien no llegaban al nivel de intentar ser adultas como en las novelas, ofrecían temáticas que en la serie principal no habían sido tocadas, al menos no de manera directa, tocando temas sexuales y políticos sin temor a la censura. Pero esto no era lo único interesante de estas aventuras, pues no solo los doctores tendrían una segunda oportunidad, sino que también algunos compañeros. Séptimo seguiría teniendo aventuras con Ace, sin embargo también le veríamos en aventuras con Mel, quien recibiría una mucho mejor escritura, volviéndole una compañera más memorable. Del mismo modo también veríamos una aparición de Bernie Summerfield, cementándola más en el canon de la franquicia. En el caso del quinto doctor, dado a que no fue posible conseguir la participación de Janet Fielding, actriz de Tegan, sus aventuras serían colocadas en periodos de tiempo muy específicos dentro de la serie. Le veríamos acompañado en su mayoría por Nyssa, a veces dando un salto a más adelante en la serie cuando viajaba solo con Turlough, incluso dándonos más aventuras del quinto doctor acompañado por Peri, aventuras que estarían cronológicamente condensadas en medio de sus dos últimas historias de televisión. Pero sin duda el caso más interesante de estas tempranas historias sería el sexto doctor, quien con un mejor equipo de escritores trabajando junto a Colin Baker para arreglar tanto como pudieron de los múltiples errores de su época, nos entregarían un renacimiento para el sexto doctor,
donde si bien le veríamos con sus compañeras televisivas, sin duda sus historias más destacadas son aquellas en que era acompañado por una nueva compañera original de Big Finish, Evelyn Smythe, interpretada por Maggie Stables, una compañera completamente diferente a lo que la serie nos tenía acostumbrados, una señora mayor de edad, maestra de historia, con una personalidad que podía silenciar los aspectos más negativos del Sexto Doctor, una compañera que lograba entender al Doctor a un nivel sentimental e intelectual, juntos teniendo muchas aventuras que dieron una completa vuelta a la opinión del fandom del Sexto Doctor, impulsado por un Colin Baker que ahora podía dar todo de sí como actor. El Sexto Doctor pasaría en pocos meses de uno de los más odiados a uno de los más aclamados por el público, siendo gracias a estas historias que para muchos el Sexto Doctor se volvería su favorito. A long time ago, a race evolved which had an obsession with power. Power was at the center of all its thoughts. How to conquer, how to tyrannize. They could only define themselves by the lives they had taken or the slaves they had collected. Death to the Daleks! Listen to me! The Daleks were genetically engineered to see all other life as a threat. Human beings are different. Humans have a choice. The race I was describing was not the Daleks. What excuse do you have? Sin embargo, había una única cosa que hacía que Big Finish no terminase de encajar para muchos, y es que si bien podían contar historias muy buenas con estos doctores, sus épocas ya habían pasado, algunos sintiendo que esas historias eran más un intento por revivir viejas glorias. Al fin y al cabo, estos doctores ya tenían un inicio y un final. Bueno, más o menos. Pero nuevamente, Big Finish lograría cambiar la opinión del público cuando un nuevo doctor se añadiría a sus filas, pues en 2001 lograron conseguir la participación de Paul McGann, dando así inicio a toda una nueva etapa de aventuras con el octavo doctor, las cuales pasarían a la historia como clásicos de la franquicia, en lo que muchos consideran como la etapa definitiva de historias del octavo doctor. En octubre de 1930, nos encontramos contemplando el vuelo del dirigible R-101, un dirigible conocido por su fatídico accidente, destinado a estrellarse en Francia. Es aquí que conoceríamos a una autonombrada aventurera escapada de casa, quien se montaría como polizón robando la identidad de uno de los pasajeros. Esta era una chica llamada Charlie Pollard, y su vida estaba a punto de cambiar al conocer a otro polizón, cuya misteriosa cabina azul acababa de materializarse en el dirigible. Is that the greetings over with? What? I can do this too. How? That's good, isn't it? Geronimo taught me that. How? There, you got the hang of it already. What? Are you running away from something? Someone. No. It's definitely something. I can see it just behind your eyes. What you need is a hiding place. Hiding place. Ah, curtains there, perhaps. Yes, whatever. Come on then, quick. Whoever you are, I know you're down here somewhere, lassie, and I'll search every one of these cabins if I have to. Oh, have it your own way. No skin off my rosy nose. Well, you got that right, Chief Steward Weeks. It's redder than Mr. Lenin's pajamas. Red? Lenin? No. They were a sort of mauve when I took the train with him from Switzerland to Petrograd. Remarkable mind, Lenin. Terrible at tiddlywinks. Well, I do declare, you might just be the oddest man I've ever met. You know, that's just what the Empress Alexandra said soon after. Now, there was a lady who liked to play games. Still, I'm the doctor, by the way. Oh, I'm Charlotte. Charlotte Pollard. Charlie to my friends. It's Charlie, then. I tell you what, shall we explore? This way, do you think?
Charlie, interpretada por India Fisher, acabaría convirtiéndose en la más reciente compañera del Doctor, una acompañante que vendría con una intrigante trama que se expandiría a lo largo de sus historias, pues resulta ser que el Doctor, al llevarse a Charlie del dirigible, la acabó removiendo de la línea temporal, causando que múltiples paradojas comiencen a ramificarse a través del espacio-tiempo, consecuencias con las cuales el Doctor y Charlie tendrán que lidiar juntos. Sus aventuras les llevarían a múltiples sitios, ya sea en una futurística nave espacial donde enfrentarán a los Cybermen, enfrentando un culto mientras el Doctor se recupera de sufrir amnesia, o acompañando a un joven Orson Welles para utilizar su mítica narración en radio de la Guerra de los Mundos para detener una invasión alienígena. Pero sin duda estoy de acuerdo con el consenso general en que una de las historias más destacables de esta etapa temprana de aventuras sería Chimes of Midnight, en la que el Doctor y Charlie se encuentran en una mansión cuyos habitantes son asesinados uno por uno, ahora ambos teniendo que tomar el rol de detectives intentando resolver los múltiples misterios de esta mansión, la cual resulta tener gran relación con Charlie y la paradoja causada al evitar su muerte, tocando temas como la pérdida de los seres amados, la depresión, incluso el suicidio, todo con un tacto bastante sorprendente para la época, algo que coloca esta historia como una de las favoritas de muchos en toda la franquicia. Claro, no todas las historias son excelentes. Hoy en día se suele apuntar que un problema de esas historias es que luego era fácil perderse en los detalles, o que las tramas podían volverse algo enrevesadas. Al fin y al cabo, a diferencia de los otros doctores que manejaba Big Finish, todas las aventuras del octavo Doctor tenían continuidad clara entre sí, causando que varias de sus historias no sean tan fáciles de recomendar, pues es mejor escucharlas en orden. Para fortuna nuestra, las primeras 11 historias del octavo Doctor se encuentran disponibles completamente gratis en Spotify, junto con bastante más material de Big Finish, haciendo esto un material extrañamente fácil de consumir, el cual por supuesto que debo recomendar si aún no has escuchado. Esta siendo mi lista de historias del octavo Doctor disponible en Spotify, que siento que deberías darle una oportunidad. De hecho, incluso iré tan lejos como para declarar a partir de esta parte del video una alerta de spoilers, dado a que, en serio, no puedo recomendarlo bastante esas historias, y son mucho más disfrutables sin que conozcas los giros de la trama. Es más, si mis recomendaciones te interesaron tanto como a mí en el octavo Doctor, déjame recomendarte otras cuantas historias del área de Charlie que van más allá de lo que tiene Spotify. Claro, vas advertido de que estas recomendaciones son meramente lo que yo considero los highlights de esta era, habiendo detalles de continuidad que no serán muy entendibles si no ves todas las historias en orden. Dicho esto, a partir de aquí hablaré libremente sobre el segundo tercio en adelante de las aventuras del Doctor y Charlie, empezando con lo que podríamos llamar el final del primer acto de su historia. Tras múltiples aventuras por el espacio-tiempo, el Doctor y Charlie son contactados por los Time Lords, quienes ahora son liderados por Romana, quien fue convertida en presidenta de Gallifrey. Los Time Lords llevaban tiempo ya investigando una anomalía temporal, la cual giraba en torno a la supervivencia de Charlie a causa del Doctor, pese a que Charlie para estas alturas ya sabía de la paradoja que la rodeaba y estaba dispuesta a aceptar su muerte, si eso significaba impedir el colapso de la línea temporal. El Doctor, sin embargo, decidiría hacer todo lo posible con tal de salvarla, queriendo encontrar junto a los Time Lords un modo de arreglar la línea temporal y lograr que Charlie sobreviva. Sin embargo, Romana y los Time Lords parecen tener otras metas, pues en realidad parece ser que esas paradojas han atraído algo a su universo, una vieja teoría considerada una leyenda entre su especie: el antitiempo, una fuerza opuesta al tiempo, capaz de destrozar el tejido de nuestro universo, el cual se ha esparcido a través de los viajes de Charlie con el Doctor a distintos periodos temporales, con el Doctor siéndole mostrado cómo el tiempo mismo está agotándose, y que los estragos causarán un futuro donde Gallifrey se convierte en una dictadura, ardiendo tras los estragos de una cruenta guerra. Para intentar encontrar otra solución, deciden utilizar a Charlie como un puente a través de la grieta del antitiempo, llevándolos a un universo paralelo compuesto por el antitiempo, donde además conoceríamos a sus habitantes, quienes les harán saber de un capítulo oscuro que ha sido ocultado de la historia de Gallifrey, pues los habitantes de este universo están compuestos por aquellos que fueron borrados de la línea temporal por el fundador de la cultura Time Lord, Rassilon, quien en su obsesión por poder se habría encargado de que existiera una única línea temporal, y más que ello, entre las filas de esta antigente se encuentran Time Lords, quienes solían ser rebeldes que eran castigados siendo borrados de la línea temporal, un castigo que seguía vigente incluso a día de hoy, desconocido por los gobernantes. Desde este mundo alterno, la antigente había planeado su venganza, una invasión completa al universo común, infectándolo con antitiempo, cosa que causaría su total destrucción, lo que llevaría al Doctor al límite de su propia moralidad, puesto que se da cuenta de que Charlie es el puente de ambos universos, y ésta le suplica que la mate con tal de poder salvar su universo, algo que el Doctor no puede hacer.
El Doctor, sin embargo, ejecuta un último plan de forma desesperada, utilizando su TARDIS para encapsular la explosión del antitiempo una vez este entre en su universo, infectándose a sí mismo y su TARDIS con esta energía. Charlie despierta en el interior de la TARDIS, encontrándose con el Doctor, sufriendo tras haber recibido toda la energía del antitiempo, pero quien estaba frente a ella ya no era el Doctor, sino un nuevo ser, compuesto por el antitiempo mismo. You're scaring me now. Stop it, Doctor, please. Doctor. Behold the last vestiges of the most awesome power ever imagined. Yes. How much better if I should take my title from a work of imagination, a creature willed to power by the undying anger of an unreal race. Doctor, I haven't got the faintest idea what you're on about, but I really think you need help, so if you'll just let me... Ow! Doctor! Doctor, what's wrong with you? I told you, girl, I am not the Doctor. I am become he who sits inside your head, he who lives among the dead, he who sees you in your bed and eats you when you're sleeping. I am become Zagreus! Zagreus descansa en tu mente. Zagreus vive entre la muerte. Zagreus te observa atentamente y te devora al ir a dormirte. Zagreus se trata de una figura de fantasía a lo largo del universo, una fábula que se esparció, susurrada en el oído de miles de criaturas, eventualmente incluso alcanzando a los Time Lords, el objetivo de esta leyenda. Pues Zagreus era el método con el que los habitantes del antiuniverso habían atraído la atención de ciertos Time Lords para abrir la puerta a su mundo. Sus planes pueden haber sido frustrados, sin embargo, poseído ahora por el antitiempo mismo, el Doctor se había vuelto la encarnación del antitiempo. El Doctor se había convertido en Zagreus. Gracias a la explosión del antitiempo, la TARDIS misma había sufrido cambios, llena con mundos holográficos, escenarios fantásticos y visiones de distintos tiempos, los cuales el Doctor y Charlie tendrán que explorar, mientras descubren más de la historia oculta de Gallifrey y Rassilon, de este último siéndonos revelados muchos más aspectos de su crueldad, sea la exterminación de especies enteras las cuales consideraban monstruosas, o sus intentos por crear un universo que él viese como perfecto, manipulando el tiempo mismo para alterar el rumbo de distintas civilizaciones, incluso asegurándose de que una buena parte del universo tuviese una apariencia semejante a la de los Time Lords. Si bien Zagreus es una historia que, a mi parecer, es genuinamente increíble y toda una experiencia de escuchar, he de admitir que me encuentro falto de palabras para describirla, dado los múltiples escenarios que nos son descritos, con el Doctor siendo llevado a escenarios bizarros que asemejan a aquellos que uno encontraría en Alicia en el País de las Maravillas, mientras que Charlie es llevada a través de múltiples eras por una proyección de la TARDIS que toma la apariencia del Brigadier, conociendo múltiples individuos cuyos rostros toman la apariencia de doctores pasados, un cura de la Tierra, interesado por encontrar respuestas al porqué de muchos aspectos de la vida, tomando la apariencia del Quinto Doctor, un Lord Vampiro en el antiguo Gallifrey, liderando un intento por derrotar a Rassilon y acabar su tiranía, tomando la apariencia del Sexto Doctor, y por último un inventor, dueño de un parque de atracciones que despierta para contemplar sus creaciones envueltas en una guerra en el final del universo, tomando la cara del Séptimo Doctor. Todos teniendo en común que contemplaron algo conocido como la Divergencia, un universo paralelo donde el tiempo no existe, el cual Rassilon buscaba destruir. Charlie eventualmente se encontraría en la zona oscura de Gallifrey, acompañada por las proyecciones con rostros del Doctor. Es así que todos trabajan juntos para superar los peligros de la Torre de Rassilon, donde finalmente se encuentran con el Octavo Doctor, quien había sido llevado al borde de la locura por Rassilon, cuya mente aún seguía con vida milenios tras su muerte en la Matrix de Gallifrey, la cual su verdadero propósito era mantener un aspecto de la mente de Rassilon moviendo hilos desde las sombras, con tal de llegar a este momento, con el Doctor aceptando su papel como Zagreus, forjando una espada con la carcasa derretida de la TARDIS, corrupta por el antitiempo. Rassilon y la ahora corrupta proyección de la TARDIS derrotan a los doctores pasados tras que estos intentan hacer entrar al octavo en razón, haciendo ver que Rassilon meramente lo estaba usando. Con la poca cordura que aún le quedaba, el Doctor le da aquella espada a Charlie. En un paralelo a la historia anterior, es ahora el Doctor quien pide a Charlie que acabe con su vida. What have you done, girl? What have you done? I'm sorry. I'm so sorry, really I am. Bravo!
end. Very good. Not bad, I suppose. A little overwrought, perhaps. It's a better exit than I ever had. A bang on the head, I ask you. Even that's more dignified than what I endured. Didn't see that one coming, did I? Where am I? Oh, I see. That was it then. That's your lot, mate. The final curtain. Cry, author, author. All you want. No one's coming back on stage. House lights up, exit audience, the end. And I very much fear the moment's not been prepared for. Whatever will the critics say? Melodramatic? Overlong. A derivative too? Still, the leading lady saved the show. Didn't she just? Don't think any of mine would have done the same. What, not even Perry? Well, not even Mel? Oh, she tried it with carrot juice. Nearly succeeded, too. So what happens now? Oh, you'll regenerate. You'll see this blaze of light, a comet across the medulla oblongata. A new star. Any second now. Won't be a moment. Extraordinary it is, when the miracle begins again. Is it me, or is it getting darker? Now you come to mention it. Oh, dear. You've done it now, haven't you? Done it good and proper. Well, it was bound to happen eventually. No, it's not my time. I've got too much left to do. That's what I said. I never got to Blackpool. I never saw England win the Ashes. Getting very dark now, isn't it? Interesting. Your Charlie doesn't do things by halves, does she? No, it was me. I think, what with the anti-time and Charlie hating me so very much, I think I may have wanted this. Wanted? Yeah, just for a second or two. That would have been enough. You gave in. You gave up. And whatever we do, we never, ever, never give up. El Doctor, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse, dándose cuenta que en él aún tenía el poder de Zagreus, y que su única esperanza de salvarse y vencer a Rassilon era hacer que Zagreus dejase de ser un arma, un mero concepto. El Doctor debía aceptar su nueva existencia como Zagreus y hacer ese poder completamente suyo. Con esto en mente, Zagreus finalmente despierta, rebelándose contra Rassilon, a quien envía a través de la grieta al universo divergente. Antes de que Zagreus siembre el caos, la proyección del Brigadier, ahora estabilizada con la personalidad de la verdadera TARDIS, hace a Zagreus beber una poción, la cual logra estabilizarlo, regresando al Doctor a la normalidad. La crisis había terminado, sin embargo, el Doctor y su TARDIS ahora estaban infestados de antitiempo, y eran un peligro para el universo mismo, tomando así la decisión de autoexiliarse al universo divergente, donde el tiempo no existía, y así no podría dañar a nadie. El Doctor se despide del universo al que tantas veces había salvado, desmaterializando su TARDIS por lo que parecía ser la última vez, desconociendo que una vez más, cierta jovencita se había colado pues no quería dejar de estar a su lado. Hay demasiado de lo que uno puede hablar sobre Neverland y Zagreus, desde las múltiples revelaciones del lore que añaden oscuridad al universo del Doctor, quien ahora está decepcionado de prácticamente toda figura de Gallifrey a la que solía admirar, o también hablar de cómo explora la relación y sentimientos complicados que hay entre el Doctor y Charlie, o lo interesante que resulta ver al Doctor tener conversaciones con la conciencia propia de la TARDIS, explorando en mayor profundidad la relación del Doctor con lo que hasta ahora no era más que su medio de transporte. Todo esto junto hacen que estas dos historias, aun si resultan complicadas de explicar, y requieren demasiado conocimiento previo sobre la historia del show para entenderlas por completo, se han vuelto de mis historias favoritas de la franquicia, siendo de las historias de audio que más estaría dispuesto a volver a escuchar en algún punto. Estas historias, además, marcan lo que sería el final del primer arco argumental del octavo Doctor en Big Finish, desde aquí comenzando su segundo arco, donde el Doctor y Charlie exploran el universo divergente, encontrándose con múltiples escenarios bizarros que en ningún otro contexto habrían funcionado, los cuales ponen a prueba la confianza que tienen el uno del otro y los sentimientos que ambos tienen. Aquí también se encontrarían con un nuevo compañero, Chris, interpretado por Conrad Westmas, quien... seré honesto, lo único interesante de Chris es que sea de los pocos compañeros visiblemente no humanos que el Doctor ha tenido, porque fuera de eso es muy poco interesante como personaje, especialmente una vez todos juntos escapan del universo divergente, cosa bastante triste, pues por un tiempo la historia gira en torno a él, su relación con el Doctor y Charlie, y su visión de lo que es y no es correcto, desembocando en la historia Absolution, donde Chris acaba dando su vida para salvar a sus compañeros, lo cual, por la aparente falta de tristeza por parte del Doctor, acaba haciendo que Charlie sienta que ha tenido suficiente de él, pidiéndole que la lleve a casa, llevándonos a la última aventura del Doctor y Charlie.
En esta última aventura se ven involucrados en una anomalía temporal, ocurriendo en un navío el cual está corrupto con energía que parecía provenir del vórtice temporal usado para viajar en el tiempo. Es aquí que el Doctor y Charlie se ven separados en dos puntos diferentes del tiempo, donde el destino de Charlie se vuelve un misterio cuando una versión mayor de edad de ella aparece frente al Doctor. La aventura tomará un giro cuando se descubre la presencia de los Cybermen, quienes buscaban convertir a la tripulación, tomando a Charlie y usando un parásito para convertirle en un recipiente del Cyberplanner. Al final, el Doctor logra salvar a Charlie y resolver el misterio de su versión futura, quien se trataba de una chica que Charlie conoció en el periodo temporal en que se encontraba, sufriendo un accidente en la derrota de los Cybermen que le haría pensar que ella era Charlie. El Doctor y Charlie salen de esta arreglando sus diferencias, con Charlie una vez más deseosa de acompañarlo en aventuras. Sin embargo, dentro de la TARDIS, un hombre a mitad de conversión de Cybermen ha irrumpido, logrando tomar control de la TARDIS y noqueando al Doctor, Charlie creyéndolo muerto. Charlie lograría por su cuenta corromper a los Cybermen con un Cyberplanner defectuoso, lo cual comienza a destruir a los Cybermen junto con la nave, forzándola a correr para intentar un último escape, por poco y llegando a la TARDIS, solo para que la TARDIS, detectando el peligro, active sus sistemas de defensa, desmaterializándose. After all, what could possibly go wrong? Update. Prognosis revised. Total systems collapse predicted. Stupid, stupid, stupid Doctor! El Doctor, no teniendo recuerdo de las últimas horas, busca a Charlie, únicamente encontrando una nota donde esa se despide de él y le pedía que no la buscara. No sabiendo el destino de su compañera, no puede más que asumir que sus caminos se han separado y nuevamente debía decir adiós a un ser querido. Pero a nosotros se nos revelaría que Charlie sobrevivió, logrando sobrevivir al choque de la nave, pero ahora se ve atrapada en una isla mandando señales de auxilio, las cuales serían respondidas. Escuchando el familiar sonido de aquella cabina azul materializándose, Charlie abre las puertas para encontrarse con el Doctor, solamente que no era el que ella esperaba, aunque esa ya es otra historia. Tras dicha historia, el octavo Doctor dejaría de aparecer en el rango de aventuras mensuales de Big Finish, en su lugar ahora teniendo su propio rango de audios, el cual continúa hasta nuestros días. Big Finish, por su parte, continuaría lanzando historias con los otros Doctores, eventualmente consiguiendo a Tom Baker para un rango de historias con el cuarto Doctor, así como consiguiendo la participación de actores involucrados en los orígenes del show, con los que se volvió posible contar historias sobre los primeros tres Doctores. Todo parecía bien, Doctor Who se había vuelto un nicho, sin embargo ese nicho era sumamente fiel y los lanzamientos se mantenían constantes. El nuevo milenio había llegado y parecía que esto era todo lo que se podía esperar. Aunque esa pequeña espina se había quedado clavada en el fandom. La idea de volver a ver al Doctor en televisión parecía ser una mera fantasía en este punto. Tal vez era para mejor simplemente aceptar las cosas como son. El octavo Doctor tenía buenas historias y no parecían detenerse. Tal vez ese era el destino de la franquicia. Podremos seguir con el octavo y su historia seguiría avanzando. Como un reloj roto, sigue funcionando, sin embargo ya no es preciso. Cada tic más lento que el anterior, la octava hora parecía que sería eterna, al menos hasta que el reloj dejase de funcionar. Aunque, claro, un reloj puede ser reparado en las manos correctas.